Así está escrito, ¿no? Ese que cumple la ley le condenaría. El versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y acá está apareciendo un concepto nuevo, que es la circuncisión del corazón. ¿Sí? Ya en el versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne. Se refiere a la costumbre de los israelitas que a los 8 días de haber nacido se circuncidaban, ¿no? Sino que es judío, dice, el que lo es en lo interior. ¿Qué significa ser judío en lo interior? Dice, no en letra, pero y la circuncisión es la del corazón. ¿Es correcto? Ya, la circuncisión era del corazón, dice. La circuncisión debe ser la circuncisión del corazón, no la circuncisión que es hecha en la carne. Ya según el historial de la Biblia, esta circuncisión, la primera vez que fue realizada fue a través de Abraham, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 17 dice que Abraham recibió la circuncisión. Entonces esto viene a ser una costumbre, o sea, una especie de señal supuesta del pacto entre Dios y los hombres. Así los judíos interpretan, ¿no? Entonces ellos están diciendo que esto es una señal del pacto entre Dios y el hombre. Por lo tanto, tenían mucho orgullo respecto de la circuncisión de su cuerpo, ¿no? Pero, acá el apóstol Pablo dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Entonces, ¿cómo se puede ser judío desde lo interior? Dice. Ya no es judío, dice, el que hace la circuncisión de su cuerpo, sino el que lo es en lo interior. Y luego dice, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, el hecho de circuncisión, esto se realiza cortando, ¿no? Disculpe, voy a detallar un poco, ¿no? Cortando el prepucio, ¿no? Del órgano, o sea, masculino, es el prepucio, ¿no? Entonces se corta esa parte, y luego, ¿esto por qué se corta? Porque no sirve para nada, dice. Según los médicos, dice que esto puede provocar algún tipo de infecciones, ¿no? Entonces, por salud, en algunas culturas, en algunos países también se realiza esto. Entonces dice que es cortar, es quitar lo que no sirve. ¿Entiende? Eso sería el concepto de circuncidarse, circuncisión. Entonces, quitando esa parte, quitando lo que no sirve, dice acá, circuncisión es la del corazón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que quitar. ¿Quitar qué cosa? Tiene que quitar el pensamiento y su punto de vista. Eso se refiere. Circuncidar el corazón. Quitando mi pensamiento. Quitando mi punto de vista. Sacando mi punto de vista. Esto viene a ser quitar o la circuncisión del corazón. Es no confiar en sí mismo. Esto viene a ser, en otras palabras, la circuncisión del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, las personas para poder ser, o sea, interiormente, circuncidar interiormente el corazón, dejando su punto de vista, dejando su pensamiento, dejando su razón, el ser justo, el ser limpio de los pecados, el ser perdonado de los pecados, viene a ser, ¿no?, este proceso. Pero los judíos querían siempre realizar la circuncisión física. Pero acá el apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en lo interior. Su corazón no debe despojarse de las ideas y de los conceptos pasados. Debe dejar su punto de vista y su razón. Y luego debe creer en la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, vamos a buscar. El versículo
7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Entonces acá en el libro de Isaías capítulo 55 está escrito, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ya la palabra impío y inicuo está apuntando a una persona que ha vivido con el pecado, ¿no? En su corazón. Dice que hasta ahora has vivido así, hasta ahora has vivido con el pecado, pero desde ahora deja tu punto de vista, tu pensamiento, tu camino. Acá no está escrito que deje solamente sus malos pensamientos, sino que está diciendo sobre el concepto de pensar, pensamientos. Sus pensamientos, déjelos. No está hablando sobre los malos pensamientos, ¿no? Sino que incluye buenos pensamientos, malos pensamientos, todos los pensamientos que los deje. Además que deje su camino. ¿Cómo estaba pensando hasta ahora? ¿Cómo estaba creyendo hasta ahora? Deje este camino. Entonces los judíos habitualmente, ¿qué tipo de pensamiento tenían? Ellos pensaban que a través de la ley, a través de guardar la ley, guardar los mandamientos, ellos podían llegar a obtener la redención, la salvación, el perdón de los pecados, la justicia de Dios. Entonces, acá la Biblia claramente nos dice, ¿no?, que el apóstol Pablo les explica a los judíos, ustedes se jactan de tener la circuncisión. Pero yo les digo que si entre los gentiles alguien cumpliera la ley y no se ha circuncidado, entonces esa persona viene a ser circunciso, dice, circunciso. Entonces, ¿quién entre los hombres, quién entre los gentiles puede cumplir la ley? Ya no existe nadie que cumple la ley. Ya la única persona que la Biblia señala que ha cumplido los mandamientos es Cristo Jesús. En el libro de San Mateo capítulo 5 dice, pues no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, dice. Entonces el que nosotros creamos en Jesucristo, el que creamos en que Jesucristo ya nos lavó, nos limpió, ya es equivalente a como si fuera que nosotros hubiéramos cumplido la ley. Es equivalente a como si fuera que nosotros ya cumplimos los mandamientos. ¿Por qué? Jesucristo los cumplió. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo desde nuestro corazón, desde ese momento sería equivalente como si nosotros hubiésemos cumplido la ley. ¿Entienden? Aunque no la hemos cumplido, pero por medio de Cristo Jesús ya Dios consideraría, ¿no?, como si nosotros hubiésemos cumplido. ¿Por qué? En el cristiano que ya recibió la salvación, ¿quién habita? En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice una palabra. Vamos a buscar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es correcto? Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Acá la Biblia dice que ¿quién está viviendo y quién está crucificado? Ya dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Ya quién vive? Dice. Las iglesias populares, yo conozco, ¿no?, cuando llama así. Ya, ¿quién vive? Entonces la gente, ¿cómo responde? Cristo vive. Ya, yo he participado a veces en la iglesia evangélica por alguna visita o por alguna, actividad. Entonces ellos dicen, ¿no? ¿Quién vive? Cristo, dice, Cristo. Cristo vive. Entonces acá la Biblia nos está señalando que, y ya no vivo yo,
¿quién es yo? Es mi ser, no mi ser pecador, pecaminoso, sino que quien vive en mí es Cristo. Entonces Dios cuando me ve, ya no ve a Pastor Christopher, sino que ¿a quién ve? A Cristo Jesús, ¿no? Cuando mira a las personas que están conectadas, ¿no? En esta transmisión, entonces nosotros podemos realmente podemos decirles a usted, ¿no? Ya, ustedes ya no viven más. Oh, ¿cómo que no, pastor? Yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo muchas cosas. Ya su ser que estaba viciado por el pecado, ya dice que no vive más. Entonces, ¿quién está viviendo en mí? ¿Quién está viviendo esta vida por mí? Es Jesucristo. Jesucristo está llevando esta vida por nosotros. Jesucristo es quien está en nuestro corazón. Por lo tanto, creyendo en esta palabra, nosotros podemos llevar una vida muy gloriosa, muy bendita, porque ya vamos a pensar un poco acerca de un asno que estaba en un lugar atado, dice la Biblia, en los evangelios aparece. Pero el Señor Jesucristo mandó a que fuese desatado este asno. Pero ¿este asno de quién es? Tendrá su dueño. Entonces Jesús le dijo que bueno, dígale que el Señor lo necesita. Entonces fueron y vieron el asno. Entonces alguien quiso preguntar que por qué se estaba llevando este asno. Entonces le dijo que el Señor lo necesita. Y luego se lo entregaron. Y vino donde estaba Jesús. Y poniéndolo una montura, luego colocando a Jesús sobre él, este asno empezó su entrada a la ciudad de Jerusalén. Estaba entrando. En ese momento todo el mundo le alababa. Todo el mundo se inclinaba, ¿no? Entonces el asno mirando, uy, ¿qué pasa? Normalmente la gente me menosprecia, me golpea, ¿no? Me trata mal. ¿Pero por qué me está alabando? Ya la razón era que ya este asno parece que está llevando su propia vida, pero ¿quién está dirigiendo sobre él? Es Jesucristo. Jesucristo estaba llevando a este asno, que tal vez no tiene un gran valor para la gente, pero por ser dirigido por el Señor Jesucristo, ya tiene un valor enorme. Entonces este asno se hallaba diciendo, nunca yo recibí tan buen trato de la gente, nunca nadie se inclinaba a mí, más bien todo el mundo me golpeaba con la vara, todo el mundo me trataba mal. Pero cuando llego delante de la ciudad de Jerusalén, todo el mundo ya se inclina ante mí. Realmente esto no es por mí, sino que sobre mí estoy llevando el cuerpo de el Señor Jesucristo, ¿no? Esto es. Entonces, de la misma manera, nosotros fuimos desatados del pecado, fuimos liberados de la potestad de Satanás, y luego el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Quiere usarnos, quiere dirigir nuestra vida. Esto significa, ¿no? Cristo vive en mí, Cristo es quien domina, Cristo es quien nos dirige, Cristo es quien nos lleva y Cristo es quien nos ayuda. Por eso acá, finalmente, el versículo 29 del libro de Romanos 2, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estimados hermanos y hermanas, nosotros realmente no podíamos cumplir la ley. Por esa razón necesitábamos a Jesús. Necesitábamos a Cristo Jesús para poder presentarnos delante de Dios. Entonces acá en el libro de Romanos podemos observar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Que realmente en nuestro corazón, nosotros no podíamos cumplir la ley, pero quitando de en medio nuestra razón, nuestro punto de vista, es decir, que recibiendo la circuncisión de nuestro corazón, desde ese momento ya nosotros podemos recibir la salvación, el perdón del pecado y podemos ser personas que sean usadas por el Señor. Espero que todos ustedes vivan con este corazón y que pensando acerca del Señor Jesucristo puedan gozarse, puedan sentir gran alegría y esperanza en sus corazones. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra.
Somos personas que habían vivido con el pecado, habíamos vivido con la maldad en nuestro corazón. Pero un día, Señor, escuchando este Evangelio, escuchando la palabra, hemos comprendido que la obra redentora de Cristo Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado. Nosotros, despojándonos de nuestra razón, de nuestro punto de vista, de nuestros pensamientos, hemos creído, Señor, en este Evangelio puro y santo, que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha dado, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Bendiga, Señor, a todos los que escuchan esta transmisión. A alguno que todavía tiene duda acerca del perdón del pecado, espero que Dios le bendiga, Dios le acompañe y también Dios le dé también el entendimiento acerca de esta gran salvación. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.